Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país donde se encuentren. Es un placer poder saludar a todos nuestros oyentes de habla hispana, a los que conformamos esta Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Les habla uno de los subdirectores del Siempre Verde Estado de Tabasco, México, su amigo el pastor Jonás. Sabiendo de antemano que están disfrutando de las ponencias de cada uno de los profesores que tienen a bien el poder compartir sus altos conocimientos, haciendo el espacio en medio de sus múltiples ocupaciones pastorales y evangelísticas, pero que con amor, entrega y dedicación lo hacen para esta escuela. Dios bendiga a cada uno de ellos, pero hablar de canto, música y danza es un tema de mucha relevancia en todos los tiempos. No es solo de este tiempo, seguramente cada uno de ustedes tendrá su propia opinión sobre este tema, pero cabe mencionar que nuestra intención no es contradecir lo que usted cree o practica, sino es el ampliar su perspectiva sobre lo ya mencionado, así que es muy importante escuchar a cada uno de los ponentes. Sabemos que música es el arte de combinar los sonidos rítmicamente. Hoy en día se acepta que la música nació ante todo como canto, es decir, como descubrimiento musical de la voz humana, expresión artística considerada tan perfecta que permaneció durante varios siglos, apartada de combinaciones polifónicas, incluso hasta del acompañamiento de otros instrumentos. Cada pueblo ha utilizado el sonido de manera que ha diseñado sus propias escalas musicales. Los hebreos tuvieron su propio sistema musical de tradición semítica e incluso llegaron a tener influencia persa y fenicia, deducible por el nombre de algunos de sus instrumentos, por ejemplo, el quinor, que era arpa triangular. La música en la cultura hebrea tenía un papel de extrema importancia en el culto de este modo se crea una cultura religiosa cantada monódicamente, es decir, sin instrumentos, y si los lleva en ocasiones es para anunciar el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, y los instrumentos eran variados. En la liturgia aparecen nuevas formas como son las cantinelas y los salmos. Los salmos compuestos por el rey David son cantos tanto de dolor como de alegría. El más evocador y patético es el Salmo 22, que empieza Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, porque me has desamparado. Salmo que será muy repetido por los judíos siglos más tarde ante las persecuciones de la Europa central, incluyendo la Shoah. También hay testimonios escritos sobre cantos de carácter popular, ejemplo, el canto del pozo, cantos de guerra, cantos de Miriam y Débora. Estos cantos solían acompañarse de instrumentos específicos. Con la caída del primer templo en el año 586 antes de la era cristiana, la música se tambalea. Es a raíz de ello que se instituye la sinagoga como centro religioso y educativo de todas las tribus. Esta se encargaría de la transcripción de la Torah y adoptarían nuevas formas musicales, como son las alternancias de coros y solistas. Esto era influenciado de los pueblos semíticos más antiguos. Sin embargo, tras la conquista de Alejandro el Magno en el año 322 antes de la era cristiana, la música judía se enriquece, pues recibe la influencia helenística y adopta la escala diatónica adaptándola a la judía. Como consecuencia surge una hermosa combinación y entonces estos quedan vestigios de ellos en composiciones de judíos yemenitas. Después de la caída del segundo templo en el año 70 en la era cristiana, se codifica el Talmud y aparece una nueva liturgia basada en la lectura de las escrituras. Esta música fue confiada a los levitas, grupo de 288 cantores e instrumentistas organizados en 24 conjuntos de 12 miembros, que participaban en todas las ceremonias cotidianas y grandes festividades. En algún tiempo, estos desarrollaron un sistema musical que recibió el nombre de Ta'amín, acentos que más tarde serían asimilados por el gregoriano con el nombre de neumas. Hacia el primer milenio la música judía sufre una separación debido a la diáspora. A partir de estos momentos podemos hacer una clasificación y dividirla en tres tradiciones principales basadas precisamente en las migraciones y su distribución geográfica. Estas son
Tradición oriental que incluye la música de los judíos del Yemen, Irak, Persia, Siria y Palestina. Número 2, tradición sefardí, basada originalmente en la península ibérica y que en el siglo XV se dispersaría hacia el norte de África, Italia, Grecia, Turquía y Holanda. Y la última, tradición askenazi, incluye a los judíos de Alemania, Austria y Europa Central. Las diferencias entre ellas se corresponden con las diferencias en la cultura, costumbre y prácticas religiosas. Así pues, la askenazi recibiría la influencia de la cultura musical europea, la sefardí de la música árabe y turca, y la oriental de las melodías de Oriente Medio. Dentro de ellas hay divisiones y subtradiciones. Por ejemplo, la música de pequeñas comunidades como los samaritanos de la orilla este, los falashia de Etiopía o los judíos indios de Cochín. Pero a pesar de sus diferencias, todas comparten elementos unificadores. Todos los judíos cantan los mismos textos bíblicos en hebreo, en ocasiones hasta en arameo, y tienen en común numerosos textos posbíblicos. La mayoría de las comunidades cantan también canciones en lenguas vernáculas como judeo-árabe, ladino o yiddish, dialecto germano medieval. Aunque son importantes las diferencias litúrgicas entre tradiciones, no obstante, los contextos litúrgicos son los mismos en todas partes y los marcos sociales para la música y la música para estos marcos sociales suelen ser similares en todas las tradiciones. Ahora bien, hablemos un poquito de la danza hebrea, que es adoración para Dios y exaltación, porque cada paso o gesto es adoración, exaltación a Dios, pues el mismo rey David danzaba en la presencia de Dios. Al rey no le importaba lo que pensaran las personas, pues él sabía para quién era la adoración. La danza hebrea, como es adoración para Dios, se tiene que hacer con un corazón puro delante de Dios, pues para Dios se le tiene que dar lo mejor de nosotros. En la traducción hebrea, la danza hebrea es una expresión de júbilo y referencia. La danza era parte integral de la celebración de los antiguos israelitas. Según el Salmo 154, los tipos de danza usados por la sociedad israelita incluían la danza en círculos procesionales. Otro tipo de danza en la cultura hebrea es la que incluía movimientos que reflejaban gran gozo, según Éxodo 15:20. Cada una de estas formas de danza se encontraban expresadas diariamente en los tiempos de fiesta. Durante el reinado del rey David se instauró la música y la danza y se pusieron bajo la guianza de sacerdotes. En este tabernáculo se encuentran los coros, líderes de alabanza, de orquestas, a los adoradores y diáconos, según 1 de Crónicas 15:27 al 29. Ahora, Mecolab es una palabra hebrea que habla de un grupo de danzantes que danzan o giran en forma circular. Las mujeres salieron tras ellas siguiendo su orden, porque Dios es un Dios de orden. Los judíos hacían procesiones, o sea, coreografías, ritos, danza de gozo, danza de la cosecha, alabanza, gratitud, y durante la guerra habían quienes lo hacían también en una forma, podríamos decir, procesionalista. Hay 4 categorías de la danza hebrea. La hasídica, que es la danza de júbilo y espontáneo donde el danzor demostraba sus sentimientos interiores, daba libertad al fluir profético y permitía que fluyera el Espíritu Santo. Yemenite, danza de mucha gracia, movimientos suaves y fluidos con hermosos patrones, se convirtió en una forma de vida y movimientos en la oración. Dedka, esta danza incluía movimientos difíciles con los pies, se realizaba con gran fuerza. Ora, o danza nacional de Israel, se realizaba acompañada con el palmear de las manos y la música en un ritmo ascendente. Es sin duda alguna que a través de los tiempos todo o evoluciona o decrece o se estanca. Por eso la importancia también de mirar un poco la transición que ocurre en los siglos XVI y XVII. Analizar la música religiosa de estos tiempos en los mundos protestantes y católicos, cabe aclarar que no se trata de hacer un análisis directo de la forma de la música sobre las partituras, pues ese trabajo es de los musicólogos y yo no soy un musicólogo y cuyos instrumentos de investigación todavía posiblemente no están a mi alcance. Además
de que en un trabajo bibliográfico no procede. Se trata más bien de ver de qué manera la fractura del cristianismo en el siglo XVI afecta a la forma de hacer música en los dos mundos resultantes, el recién nacido mundo protestante y el catolicismo post-tridentino. Pero estudiemos los dos siglos por separado. El estudio del siglo XVI corresponde al estudio renacentista. Será interesante ver cómo se aprecian sustanciales cambios musicales desde el principio de la aceptación de ambas reformas. En principio y como opinión previa al estudio, espero que sea la época en la que ambos panoramas se encuentren más próximos. Sin embargo, será interesante para ver si el impacto de la reforma sobre la música fue inmediato o se necesitó de más tiempo para que las reformas penetraran en las formas musicales. Para lo que será interesante estudiar el siglo XVII, pero sin llegar a los últimos años en los que ya Johann Sebastian Bach comienza a componer sus piezas. Veamos primero el panorama histórico. En Trento, el catolicismo se enfrenta decidentemente a la doctrina y la práctica propugnadas por Lutero, reafirmando y renovando las posturas tradicionales de la Iglesia. Así, se produce un rechazo de la justificación por la fe y se defiende el valor de las obras. Además de la implantación de las obras, Trento pone al alcance de los fieles una serie de sacramentos que marcan el ciclo salvífico católico: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, extrema unción. La Iglesia tridentina también mantendrá las formas de piedad y el culto a las imágenes. Con Trento se obliga al clero a practicar una vida más austera, además de establecer la residencia obligatoria y la asistencia a los seminarios. A la revalorización del clero parroquial acompaña la revalorización de la misa dominical, la cual, frente a la apuesta por las lenguas vernáculas en el mundo protestante, el canon se hará o se haría en voz baja y en latín. En lo musical, este es el panorama musical. En el momento en el que arranca la reforma en el panorama musical, nos encontramos en el estilo del Renacimiento. El Renacimiento supone retomar elementos de las culturas antiguas. Al no sobrevivir la música antigua, los compositores se basaron en los tratados en los que subraya la importancia del texto y la estricta imitación y ritmos verbales por la música. El uso de los modos sobreviviría hasta finales del siglo XVI, aunque se observa un progresivo acercamiento a la tonalidad de las escalas mayor y menor. También adquieren importancia el uso de las disonancias preparadas y el cromatismo como recurso técnico. El templo es el principal motor de la creación musical. La liturgia es el teatro de la actividad musical y los músicos pasan a ser servidores de la iglesia. Son casi los únicos profesionales para este tiempo de la música, pues son los propios religiosos quienes componen música profana. Un rasgo característico de la música del siglo XVI es el empleo de la imitación. Se basa en la igualdad de voces y supone la composición de las obras como un tejido polifónico, es decir, de forma armónica. En el siglo XVI dominan las piezas vocales, siendo los instrumentos unos meros auxiliares o sucedáneos de la voz. Los conjuntos instrumentales no obedecían ninguna regla, pues no se observaban consideraciones tímbricas a la hora de componer. No obstante, según avanza el siglo, vemos un mayor estudio de las asociaciones tímbricas. Ahora, en este siglo se desarrollan nuevos instrumentos y se perfeccionan los antiguos. Los instrumentos principales, que eran el órgano y el clavicémbalo, ambos de teclas, adoptan la división del tono en dos semitonos, cosa que no voy a explicar porque yo no soy un erudito en la música. Sin embargo, en este siglo XVI también vio aparecer las escuelas nacionales. El fenómeno esencial de esta época fue el surgimiento de la música italiana y conquistaría la supremacía musical mundial. Así que será también allí donde se le inyecta a la música un carácter teatral, sentando las bases para la aparición de la ópera. Pero cabe mencionar, nuestro objeto de este estudio son los movimientos de reforma católico y protestante. Así que la Iglesia Católica buscaba la conformidad, pero por otro lado quería servir de inspiración.
Sin embargo, Lutero, pese a mantener el oficio en latín, que aún se daba en las grandes ciudades, apuesta por un oficio simplificado y en alemán para las comunidades rurales. Así pues, para la música, en un primer momento, se apoya en el ritual católico, pero adaptando letras alemanas a los cánticos, que ya en época prerreformista se utilizaban como parte de la liturgia, aunque no gozaban de reconocimiento oficial. Sin embargo, una nueva iglesia necesita cantos propios y Lutero y sus seguidores redactan nuevos textos. La colección polifónica más importante apareció en 1544, fijando un repertorio con raíces en el canto nacional popular y formando un acopio de melodías. Calvino hacía a la música sospechosa de contener rastros de catolicismo, lo que le llevó a destruir la música inicial de los protestantes franceses. Quería una música desnuda y austera, por lo que también proscribe los instrumentos y la polifonía, así como el uso del latín. Solo autorizaba en los oficios el canto al unísono sin acompañamiento. Al final, la música a la que Calvino miraba con tanta sospecha acabó por constituir una buena herramienta de propaganda. La música del siglo XVI se ve alterada por las convulsiones religiosas que protagonizaron la época del siglo XVII. La ruptura protestante trastoca la liturgia y el culto de las zonas convertidas, por lo que, en consecuencia, trastoca también la música allí practicada. En algunas zonas, como la zona calvinista, la música se llega a prohibir o al menos se restringe su uso, por lo que la producción musical se ve trastocada. Pero hay zonas como la alemana luterana, en las que la música se pone en valor y con los cambios en el culto se producen cambios musicales. Si bien es cierto que los estilos guardan cierta semejanza con la música católica y que las técnicas obviamente son las mismas, pues no es posible inventar nuevas herramientas de la noche al día. La ruptura de Lutero da pie a un género musical muy importante que se llamó el coral. Sobre esta compondrá Bach, cuya armonía sienta las bases de la armonía actual estudiada en todos los conservatorios. Así que entre el siglo XVI y el XVII en las músicas católicas y protestantes se observa cómo es la evolución artística más que la evolución religiosa, lo que hace mutar a las composiciones. Sin embargo, podríamos hacernos una pregunta. ¿Acaso no tuvo ya en su momento suficiente incidencia la ruptura? Pero pasemos un poquito ahora y dejemos estos dos siglos, porque hoy en nuestros días nosotros disfrutamos de música y entre las modas existentes en la iglesia moderna están las danzas o bailes según la Academia Española de Lengua, que ellos ejecutadas por un grupo coreográfico, apoyados muchas veces por banderines, panderos y ritmos en su mayoría, son de origen hebreo, estableciendo cursos de danza. Los proclamadores de esta práctica dentro de la iglesia toman solamente citas del Antiguo Testamento, sobre las cuales especulen y tuercen para poder defender su práctica dentro del culto de adoración. Hay quienes establecen una hermenéutica descontextualizada para enseñar esta práctica, afirmando que cuando se danza es cuando Dios hace descender fuego del cielo. Algo completamente errado, porque el día de Pentecostés el fuego descendió y no hubo danza, sino alboroto y lenguas. Afirmar esto es establecer doctrinas completamente erradas, entrando al campo de la especulación al manipular la historia y las expresiones del Antiguo Testamento. Estos afirman en sus escritos que la danza fue usada por Elías a la música para atraer a las gentes, porque los profetas de Baal usaban también la danza como forma de atracción. Se usa el pasaje de Primero de Reyes 18:26 para afirmar que la danza se usaba para el culto o una expresión cultural de fiesta. Según algunos, atribuyen que en todos los pasajes del Antiguo Testamento, la danza estaba relacionada con una expresión social y natural dentro de la cultura de los pueblos. En la historia de Israel, la danza aparece como una expresión aprendida dentro de la cultura egipcia. Y lo podemos ver cuando Moisés bajaba
y de la montaña después de recibir las tablas de los 10 mandamientos, y volvió Moisés, y ustedes saben toda la historia. Y así que la danza en todos los pueblos del mundo es típica, es una identidad cultural y no cabe duda que en ciertos momentos de fervor nacional, religioso, de fiestas o de actos especiales, estaba presente, como por ejemplo en las bodas, fiestas, claves, victorias o conquistas, etc. Tenemos el ejemplo de la victoria de David cuando venció a los filisteos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Esto nos da a entender una sola cosa, de que debemos de ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que hablamos, pero sobre todo con lo que practicamos. El salmista usa la danza, el pandero y la flauta como expresión de regocijo en las fiestas religiosas judías, lo cual era una acción colateral al culto a Dios. Se usan estos textos como argumento principal para acentuar el uso de la danza en el culto cristiano, principalmente el relato de 2 de Samuel 6, 14 al 15, en donde dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora, veamos qué es júbilo y gozo. Es un estado anímico de alegría frente a algo que nos emociona. Esto nos lleva a una reacción espontánea: llorar, gritar, saltar, danzar, correr, etc. Ahora bien, cuando estas acciones son programadas y se expresan artísticamente, preguntémonos: ¿es producto de una acción espontánea o aprendida? ¿Es genuino el gozo implantado mediante un aprendizaje que a veces tiene matices de carácter hipócrita? Si analizamos las danzas de Israel, todas ellas ocurrían por un motivo determinado, casi siempre a una acción milagrosa de Dios o a un hecho especial, lo que producía una reacción lógica de gozo y júbilo. Pero noten que ni después se aceptó en las sinagogas, en la mente judía, la danza era parte del culto a Dios como expresión espontánea y cultural de gozo y alegría. Pero no hay ni había ningún mandamiento al respecto, aunque también los paganos practicaban estas costumbres. Hay quienes dicen que el pandero al sonar espanta a los demonios, que el grito de guerra hace huir al enemigo, y que en la danza hay liberación y poder. Quienes piensan así deberían de tener un poquito más de cuidado con las cosas que están diciendo, pues habría que llevarse a tela de juicio y habría que llevarse a raíz de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque para comenzar no es algo doctrinal, sino es una expresión, como le hemos estado diciendo. Pues hay culturas y pueblos que al cantarle al Señor de forma espontánea se mueven al ritmo de la música de forma global, como ocurre en los países latinoamericanos, entre los garifunas, los brasileros y otros grupos caribeños posiblemente. El danzar posiblemente ayude a liberar tensiones, a adelgazar, a expresar alegría siempre y cuando la misma proceda de adentro. No estamos bajo la ley ni tenemos un tabernáculo visible, ni un Dios encerrado en un arca del pacto, sino un Dios revelado en Jesucristo que habita en nuestros corazones y nos hace a nosotros templo del Espíritu Santo. La adoración es una actitud, un estado de ánimo, de reverencia delante del Creador. Usar danzas, banderines y coreografías en culto de adoración distrae a la gente, pues en vez de poner su mente en el Señor y buscar su rostro, lo que hacen es mirar a los danzarines en sus movimientos, distrayéndolos de la verdadera adoración. Quiero aclarar, no estoy en contra de ellos, pero sin embargo, la experiencia nos está diciendo en nuestra actualidad algo apegado a esto. En cuanto al uso de los banderines y panderos, nada tiene que ver con la cultura cristiana. El pandero es aceptable como apoyo a la música, las banderas se pueden tolerar, pero no ejercen ningún poder en adoración, la cual depende más que nada de la actitud del individuo delante de Dios y no del montaje que nosotros improvisemos desde el púlpito para manipular las emociones. No podemos tomar costumbres judías o enseñanzas del Antiguo Testamento para formar una conducta que atente contra las enseñanzas de los apóstoles, ni debemos espiritualizar los hechos históricos para enseñar fábulas de viejas
Es lo mismo, podríamos preguntar, ¿no es lo mismo danza o baile? Bueno, su definición es diferente, pero su esencia, dirían algunos, es la misma. El problema existente en muchas iglesias con respecto a los bailes y las danzas no tiene el sustento ni la evidencia bíblica adecuada, mucho menos atribuir tales cosas al Espíritu Santo tiene apoyo en la Biblia. Estas danzas nunca ocurrieron en los cultos oficiales al Señor en el Viejo Testamento, es decir, en relación al santuario, no dentro de sus puertas, tampoco vemos en la iglesia del Nuevo Testamento y ni en las iglesias primitivas de los primeros cristianos. Es por ello que la danza deja de ser una expresión limitada al foro secular o de las denominaciones posiblemente pentecostales, aunque en gran potencia, ya se manifestaba la danza dentro de los círculos protestantes anglosajones. Era habitual oír noticias de que en países como Brasil, la iglesia no se limitaba al palmoteo de la alabanza, sino que todo su cuerpo vibraba en torno a las melodías. A como ha pasado en la época actual, podemos observar, ver cómo se han incluido ciertas cosas o ciertas manifestaciones de la gente en los cultos de la iglesia. Entre ellos ya hemos mencionado danza, la gran cantidad de música, algunas hasta carecen de bases bíblicas y teológicas, etcétera, etcétera. Pero entre ellos ha habido otras cosas como el grito de júbilo. Es en el relato de la muralla de Jericó en donde se han tenido muchas interpretaciones posiblemente erradas en los cultos cristianos. En la actualidad, cualquiera dice desde el púlpito un grito de júbilo y toda la gente grita. Y se ha manoseado el hecho histórico para espiritualizarlo y sacar la llamada doctrina de la guerra espiritual con prácticas y actuaciones que nada tienen que ver en un culto cristiano, apoyada por la restauración del tabernáculo de David. El pasaje del cual se saca el llamado grito de guerra o júbilo, se desprende de lo ocurrido en el asedio y conquista de Jericó. Así que si usted está escuchando, oyendo esto, póngase un poquito a pensar. No podemos trasladar de un lugar a otro lo que fue una experiencia muy personal para los judíos en su tiempo y a lo que nosotros tenemos que hacer. Si hay algo horrible y que molesta, es escuchar en el culto a personas que dicen que alaban a Dios articulando sonidos incoherentes. En un principio dijo el pastor Samuel Ríos que la música es sonido, espacio, coherentes o armónicos. Hay gente que dentro de las iglesias en lo actual se pone a chiflar o da un chiflido. Esta acción, quiero decirles, viene del mundo y tiene un sentido incorrecto e inmoral en la liturgia evangélica. En el diccionario de la lengua española, el chiflar procede del latín cifilare y se traduce como mofar, hacer burla o escarnio en público. Cuando un cantante lo hace mal, la gente le chifla o silban como rechazo a su mala actuación. También se puede usar el término que es producir silbos o silbidos con la boca y según el diccionario se usa para manifestar desagrado. Cuando se hace con un objeto con un silbato en eventos deportivos se indica principio, falta o cambio. Entonces, ¿de dónde sacamos tales prácticas dentro del culto? De las costumbres mundanas, estas acciones ordenadas desde el púlpito no tienen sentido, son absurdas e incluso antibíblicas. Por lo tanto, creo que no deberíamos de tolerarla. La música cristiana recibió un gran impulso con la Reforma Protestante. El impacto del Renacimiento y las corrientes humanistas influyeron notablemente en el desarrollo de la música secular y la religiosa en particular. Los gremios musicales en las ciudades fueron una expresión indiscutible de estas nuevas corrientes. La música y los textos lograron un gran impacto social y cultural. El coral a cuatro voces y el contrapunto en las composiciones es la gran revolución de la época. Martín Lutero fue el propulsor de este renacimiento musical en el movimiento de la Reforma Protestante, siendo músico y compositor experimentado. El gran himno de la Reforma Protestante es Castillo Fuerte, es nuestro Dios. Su composición y la evolución denota lo que sucedió con mucha de la música luterana. Juan Calvino
creyó que los salmos eran la fuente esencial para cantar dentro de los cultos. El movimiento pentecostal enfatizó el corito como la expresión básica en la alabanza. Ha sido notable cómo esta producción musical se multiplica por el mundo entero. Las famosas cadenas de coros en los cultos pentecostales es una demostración de la fuerte influencia de este tipo de alabanza en la tradición pentecostal. Otra dimensión que ha sido muy influyente son los cánticos especiales de solistas y grupos, y en muchos países las bandas y orquestas musicales. Así que podríamos pensar que el movimiento pentecostal clásico, sobre todo en Estados Unidos, se nutrió de los himnos y cánticos metodistas y la sucesiva producción musical del llamado movimiento de santidad. Un factor determinante es el impacto comercial de la música evangélica con la producción de discos, pistas con música de acompañamiento e himnarios en el nuevo tiempo. Las nuevas tendencias en la música protestante han provocado polémicas y desafíos en las iglesias. Aún las mismas iglesias que aprueban el ministerio de la alabanza como central en la vida y la experiencia cristiana, cuestionan algunos de los excesos y desviaciones que se experimentan en sus congregaciones. Aquí se puede apuntar a algunas cuestiones que ameritan ser evaluadas y examinada. Una cosa es renovar la música y su lugar en el culto, y otra muy distinta es caer en la anarquía, la desarticulación teológica, la confusión doctrinal y, por qué no decirlo, y hasta la herejía. Por otro lado, la mayoría de los cánticos producidos por el movimiento de alabanza y de oración actual ponen en énfasis desmedido en el individuo, dejando de lado la importancia del carácter comunitario de la vida en la fe, como destaca el Nuevo Testamento. Para terminar, cuando se considera la importancia de la adoración cristiana, hay que recalcar quién es el sujeto central de la misma. Dios es este sentido. Hay dos cánticos evangélicos que reflejan un extremo a otro la importancia de que Dios sea el centro de toda adoración. De un lado tenemos el himno clásico de la Reforma Protestante, Castillo Fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero, y del otro, Quiero levantar mis manos, de Miguel Casina. Las iglesias protestantes evangélicas han aportado con su música una dimensión fundamental a la adoración cristiana, el cántico congregacional en un pueblo adorador, la creación de una expresión comunitaria en alabanza es su aportación más distintiva a la música cristiana. Finalizando, hemos dado, creo, más importancia a la alabanza que a la misma predicación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les saluda desde el Edén de México, su amigo el pastor Jonás.